Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Vía Pública. Esta tarde concluyó la primera jornada de formalización del abogado Luis Hermosilla junto a su colaboradora Leonarda Villalobos y el cónyuge de esta, Raúl Angulo, por el denominado caso Audios. La Fiscalía formuló cargos por cohecho, soborno, lavado de activos e ilícitos de carácter tributario. En este contexto, la Fiscalía pidió la prisión preventiva en contra de estos tres imputados. Tras varias horas de audiencia y un receso, se determinó que la formalización contra Hermosilla, Villalobos y Angulo continuará este jueves 22 de agosto. No necesariamente termina, pero continúa al menos este jueves 22 de agosto. El tribunal deberá decidir las medidas cautelares de los imputados que ha solicitado la Fiscalía. Y en el caso de otras dos personas, funcionarios de la Tesorería General de la República y del Servicio de Impuestos Internos, a los cuales no se les solicitó o para los cuales no se solicitó prisión preventiva, sí un arresto domiciliario se le concedió por parte del Tribunal de Garantía, porque la Fiscalía acusa que ambas personas recibieron pagos de los imputados para hacer favores, para entregar información de las empresas por las cuales operaban o decían ser abogados, según indica la Fiscalía, justamente Villalobos y Hermosilla. Un caso intrincado, difícil, que puede ser un juicio largo, pero que tiene su punto de partida, como olvidarlo, en aquel audio muy impactante que hace ya varios meses se filtró y que escuchamos diálogos, o más bien conversaciones, entre Villalobos, Hermosilla y uno de los hermanos Sauer, que hoy está en prisión, está arrestado en la cárcel o en el centro de detención Capitán Llaver. Es un tema muy complejo, además con muchas aristas penales, también políticas. Bueno, vamos a conversar sobre esto, vamos a la mesa. Y nos acompaña el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, Daniel Manucheri es querellante en el caso Audios y es expresidente de la Comisión Investigadora. Diputado Manucheri, gracias por acompañarnos esta noche. Placer saludarte, Matías. ¿Es querellante con quién más? Junto a la diputada Chicardini y al Consejo de Defensa del Estado. ¿Y por qué ustedes dos en particular? ¿Por qué decide usted en lo particular querellarse? Nosotros impulsamos en primer término una comisión investigadora. Sí. Para poder llegar al fondo y poder hacernos cargo de una situación que en principio parecía solo relativa a lo que acontecía en el Servicio de Impuestos Internos y que a medida que fue avanzando el caso fuimos dándonos cuenta que tenía diversas aristas. Nosotros sabemos que las comisiones investigadoras tienen una serie de pocas atribuciones para poder investigar ciertas situaciones que van más allá de una arista solamente política. Por tanto, el principal interés para nosotros era que en este caso se hiciera justicia y habiendo evidentemente delitos que nosotros percibimos desde el primer minuto, interpusimos una querella criminal pudiendo pero eso quiero separar, que esto pudiese avanzar. Para darle claridad a la argumentación y a la historia. Ustedes parten como diputados, Armando está dentro de sus atribuciones y facultades, naturalmente, esta comisión investigadora para determinar, que es la facultad que tienen, no más allá de eso, eventuales responsabilidades políticas. Esa es la fiscalización de un diputado. ¿Qué se determinó en esa comisión? La comisión investigadora llegó a conclusiones bastante categóricas. El propio informe de la comisión investigadora dice, en primer término, que acá estamos efectivamente en presencia de una red de corrupción y de tráfico de influencia. La comisión investigadora logra determinar que el señor Hermosilla, más que un gran penalista como él se vendía, era un operador dentro del Poder Judicial. Pudimos nosotros constatar que el señor Hermosilla tenía una serie de contratos, por ejemplo, con el Estado,
firmados, algunos de ellos solo horas antes de abandonar el gobierno de Sebastián Piñera. Contrato en el Ministerio de Transporte, contrato en el Ministerio de Salud, contrato en el Ministerio de Defensa. Algunos firmados a las 6 de la tarde el día anterior de dejar el cargo. Fue un trabajo bastante serio que realizó esta comisión investigadora, pero indudablemente para nosotros no solo bastaba con hacer público ciertos hechos que nos parecen de gravedad, sino además creemos que esto tenía que tener un impulso penal. Ya, y por lo mismo, y esa es la segunda fase. Por eso interpusimos una querella. Y usted llegó a la convicción de que tenía que pasar a la lista penal, ya no necesariamente no en su papel de fiscalizador como diputado, sino que como un ciudadano, que es diputado además, con la diputada Chiccardini. ¿Por qué solo ustedes dos? La verdad es que en este caso nos gustaría estar más acompañados. Nosotros hicimos una invitación amplia también para que más miembros del Parlamento pudiesen hacerse parte en esta querella, pero indudablemente no ha sido un espacio masivo el caso Hermosilla de participación política. ¿Por qué? ¿A qué se insinúa que es difícil meterse ahí? O sea, yo no quiero insinuar, quiero decirlo con todas sus letras. El señor Hermosilla es una persona poderosa. Como tal, hay mucha gente que tiene miedo de involucrarse en el caso Hermosilla por las redes de poder que tiene el señor Hermosilla. Nosotros tenemos claro que cuando nos hemos involucrado en este caso estamos enfrentando gente poderosa y gente que ocupa malas herramientas en contra de la gente que se enfrenta, pero además las redes del señor Hermosilla son muy fuertes en el mundo político. Él es una persona que tiene un amplio historial de contactos políticos. Han sido estos contactos los que le han permitido el más público avanzar. Que conocemos es Andrés Chadwick, su histórico amigo. No sé si llegaron a ser socios o solo compartían techo, pero un vínculo muy fraterno. Él, de hecho, Hermosilla lo defendió en la acusación constitucional, por lo tanto eso es de público conocimiento. Pero usted dice, es muy amplia el vínculo político de Luis Hermosilla. ¿A dónde más llega? Yo creo que es parte justamente de la investigación que se debe realizar. Yo creo que hay mucha gente poderosa que no está durmiendo tranquila a propósito fundamentalmente de los chats del señor Hermosilla. Nosotros hemos visto cómo el señor Hermosilla se involucraba en diversas situaciones. Se involucró para el nombramiento de un jefe de la policía, un director general de la Policía de Investigaciones, que al momento de ser nombrado recibe un mensaje del señor Hermosilla que dice misión cumplida, y a la semana el señor Hermosilla comienza a entregarle, el jefe de la policía comienza a entregarle información de causas reservadas al señor Hermosilla. Podemos ver lo que acontece en el Poder Judicial, donde existía toda una operación del señor Hermosilla, primero para nombrar jueces, en la lista que hoy día hemos visto, con el caso, por ejemplo, de la magistrada Vivanco o del señor Matus, que terminó hoy día en un escándalo, que menos parece esto que hace CIPER, que después podemos abordarlo, pero indudablemente tiene redes poderosas. Vemos lo que acontece en lo que nos enteramos mediante CIPER de la conversación con el señor Migueles, en donde había toda una operación para poder instalar a un fiscal nacional, que no es este fiscal, sino era un candidato que ellos tenían a fiscal nacional, en donde esta red termina ofreciéndole a una persona el pago de un doctorado y la posición en un cargo, lo cual evidentemente se parece mucho a la figura penal de un cohecho o de un intento de cohecho para poder poner un fiscal nacional. O sea, imagínense la situación que estaríamos hoy día nosotros si el fiscal fuera esa persona. Si esa operación hubiese sido exitosa. El caso Hermosilla estaría siendo llevado por un fiscal nacional puesto por el señor Hermosilla. O sea, aquí hablamos de un personaje que ha tenido la capacidad de penetrar en las principales redes de poder de nuestro país. Y eso, respondiendo a su pregunta, Matías, puede explicar mucho el por qué la verdad es que en parte significativa la clase política no ha querido involucrarse en este tema. ¿Incluso los suyos? Incluso los nuestros, eso es evidente. ¿Y usted partió con más gente en este intento y se fue quedando solo? ¿O nunca tuvo compañía? No, hemos estado con la diputada Chiccardini en esto. A rato yo digo como chistes como el Guaripola, el Happening. ¿Se acuerdan del Guaripola? Sí, se quedó y la banda se queda por un lado. Pero más que andar pensando en lo que yo en la vida he aprendido, más que andar pensando en lo que los otros no hacen,
nuestra preocupación fundamental es lo que nosotros vamos a hacer. Todas las redes que se han develado del señor Hermosilla son amplias y en distintos poderes del Estado. Es una cosa, pero es interesante saber con quién, más allá de los que conocemos, insisto, con quién interactuaba. Y si en el Parlamento usted dice que partió con mucha gente, terminó como en Guaripola Happening solo, salvo la diputada Chicardini, sería bueno saber quién lo acompañaba y quién lo abandonó, porque a lo mejor tiene algo que explicar ese o esa parlamentaria. Creo que sería en este momento entrar en esa materia, sería desviar la atención del foco de lo realmente relevante. Pero hay capacidad de... Creo que en algún minuto podremos desclasificarlo, escribiremos un libro, yo creo que esto va a dar para bastante. Pero usted tiene sospechas de parlamentarios que hacían negocios, contubernios, arreglos o pertenecían a una red junto con el señor Hermosilla. Sí, lo que pasa es que, Matías, si yo le respondo eso, indudablemente usted me va a contraargumentar por qué no lo digo en este momento. Sí, pues. Yo sin antecedentes... Usted dice con toda soltura, sí, nombra a Matus, nombra a Chadwick, no sé si lo nombró usted, pero de público conocimiento, y se me van otros nombres. He nombrado todo lo que nosotros tenemos antecedentes respecto de involucramientos con el señor Hermosilla. El resto pueden existir muchas presunciones. Pero yo tengo muchas presunciones respecto de muchos miembros que pueden estar hoy día en el Congreso respecto de sus vínculos con Hermosilla, a propósito de conversaciones informales que uno puede tener con ellos. Pero eso, mientras yo no tenga una prueba, lo serio es responsable, no es irresponsable decirlo en este momento. Es responsable guardarse las identidades, pero también es responsable, usted como parlamentario, frente a la audiencia, que nos diga si es que usted tiene conocimiento, sin nombrarme a nadie, puede ser, porque ya lo dijo, de que hay parlamentarios que efectivamente le deben favores a Hermosilla. Yo creo que efectivamente hay parlamentarios que tienen muy buenas relaciones con el señor Hermosilla. No, muy buena. Puedo tener muy buenas relaciones con alguien, pero las relaciones no significan que haya relaciones impropias. ¿Hay relaciones impropias entre parlamentarios y Hermosilla? Creo que eso tiene que ser parte de la investigación que se está desarrollando. Por eso nosotros creemos que esto debe investigarse a fondo. ¿Y están transversalmente repartidos en distintos partidos o en algún sector en específico? Yo creo que el señor Hermosilla es una persona evidentemente más ligada a la derecha, pero nosotros no podemos descartar tampoco que puedan existir vínculos fuertes de él con sectores del oficialismo. Y en ese caso hemos sido bastante claros nosotros en señalar que... Hay un caso también de público conocimiento de un vínculo con un miembro del Frente Amplio. Así es. Y si existiese algún tipo de involucramiento en alguna situación ilícita, nosotros creemos que eso se debe investigar a fondo y si hay responsabilidades deben asumirse con el mayor rigor de la ley. Nosotros, en este caso, no es un caso que persigamos por una arista política, sino dice relación con la búsqueda de justicia y para eso uno cuando se mete en este tipo de casos tiene que saber que puede salir cualquier color político y tiene que tener coherencia en ese sentido de investigar, caiga quien caiga en esto. ¿No sería interesante que si un diputado de la República como usted investigó el caso en la comisión investigadora, es creyente, tiene convicción fundada, todavía no probada, de que hay vínculos indebidos en el Congreso Nacional con esta red que usted ha dicho que es de cohecho y de corrupción, hacer una comisión investigadora para ver qué parlamentarios, en el beneficio de los telespectadores que están allí, qué parlamentarios forman parte o si hay parlamentarios que forman parte de esta red que se está investigando, ¿no sería adecuado? Mediáticamente podría tener mucho rédito, pero la verdad es que en la práctica no tendría ninguno porque nosotros no tenemos ningún tipo de atribución de investigar herramientas judiciales para poder investigar en una investigación. No, pero podría haber responsabilidades políticas de algún parlamentario. Nosotros somos evidentemente fiscalizadores de los actos de gobierno, no de los actos propiamente de los parlamentarios. Evidentemente, por lo mismo, Matías, con todas las deficiencias que puede existir en una comisión investigadora, eso responde por qué nosotros interpusimos una querella. Nosotros interpusimos una querella incluso antes que se hiciera parte del Consejo de Defensa del Estado, justamente porque creemos que acá hay temas que debe investigar la justicia. Hemos estado aportando a la investigación que ha desarrollado la Fiscalía y además paralelamente hemos entregado todos los antecedentes a la Comisión de Ética de la Corte Suprema, en donde... ¿Ya la Comisión de Ética de las cámaras?
Es que yo creo que... Porque da la impresión, ¿por qué se lo pregunto? Porque si bien usted acompaña en la querella, también es querellante en la lista penal, y está perfecto que así sea, y va a avanzar con o sin usted, ¿no es cierto? Porque está la Fiscalía, está el Ministerio Público. Siento, y usted que es abogado además me puede corregir, que es también productivo y no es excluyente, es que ustedes investiguen por transparencia lo que usted sospecha dentro del poder del Estado, que usted forma parte si es que hay vínculos con esta red. Sí, por lo mismo, Matías, yo creo que el lugar para poder realizar una investigación seria es los tribunales de justicia. Ese es el lugar que están las fórmulas y las vías en donde si la Fiscalía detecta, por ejemplo, algún vínculo que pudiese detectar en algún ilícito, tiene capacidad de interceptar teléfonos. Siendo incluso parlamentarios estos. Indudablemente, si hay parlamentarios, eso es lo que tiene que hacer la Fiscalía. Ahora, los vínculos que pudiesen existir tiene que comprobarse un delito al respecto. Yo creo que ese es el punto más complejo en este caso, el cómo se logra demostrar los delitos. De hecho, el señor Hermosilla hoy día está siendo investigado justamente por los delitos y la demora en la Fiscalía ha sido en encontrar cómo poder probar ciertas situaciones que son complejas de una persona que además tiene una amplia red y amplia poderes en los distintos poderes del Estado. ¿Usted cree que estamos frente a un hecho de lo que escuchamos en los audios, de un hecho directo de coima o de coimear o hacer un cohecho con estos funcionarios en particular, para un cliente en particular, que es lo que vimos o escuchamos en los audios, ¿no es cierto? Y de hecho narrados por el propio Hermosilla, ¿no? ¿O estamos frente a una cosa más amplia, más industrial, si se quiere, de la corrupción? Yo creo que aquí nosotros estamos enfrente de una red de corrupción. Hoy día esta red de corrupción, lo que se ha podido Pero que ya le encontrar... conocemos el hilo, es decir, Sauer, Toppelberg, Villalobos, Hermosilla, los funcionarios de la tesorería e impuesto interno para esos clientes, o una red que es una ramificación amplia. Yo creo que indudablemente es cosa escuchar al señor Hermosilla cuando la manera como él se refiere en estos audios. Él pareciera que esta es una práctica habitual que él realiza. O sea, dice, esto se hace de esta manera, hay que juntar una gamba, hay que hacer caja para pagar las coimas, esto yo lo he hecho otras veces, esto es delito, esto es conocido, hay que pagar la coima que debemos, etc. Entonces, indudablemente, creo que hay un modus operandi detrás del actuar del señor Hermosilla. Nosotros vemos posteriormente en esta otra lista que recién yo decía, en donde a un fiscal le ofrecen, por parte de la pareja de una ministra de la Corte Suprema, le ofrecen el pago de un doctorado, de un posgrado, una posición. Vemos lo que acontece con el ministro Matus, que me parece extremadamente grave. El ministro Matus, hoy día nosotros hemos sabido que tuvo conversaciones con el señor Hermosilla. ¿Y por qué esto es grave? Antes de ser ministro. Sí, pero ¿por qué esto es grave? Cuando esto salió, Matías, el ministro Matus señaló rotunda y categóricamente que no había ningún chat con el señor Hermosilla. Eso dijo el señor Matus. Hoy día sale un chat con el señor Hermosilla. En cualquier país serio, en cualquier democracia desarrollada, cuando un miembro de la más alta esfera del Estado es sorprendido mintiendo, usted bien lo sabe, Matías, esa persona renuncia. Porque la mentira es muy grave. ¿Qué facultades tiene un diputado para enfrentar un caso como el que usted acaba de narrar aquí? Sí. Y en segundo término, si bien no era ministro el señor Matus, pero cuando recibe... en el caso de Hermosilla, él recibe un pago que se hace mediante Factop, que es una empresa factoring que recopilaba dinero en base a estafas. Porque eso es Factop. Los dueños de Factop hoy día están en la cárcel. Totalmente. Entonces, con eso se pagó para la defensa del señor Chadwick, se le pagó a un penalista alemán y se le paga a el señor Matus, Déjeme preguntar, un ministro de la Corte Suprema que va a fallar los principales juicios de este país. Ese es un acto que el señor Matus realizó
cuando no era ministro de la Corte Suprema, ¿no es así? Así es. Pero usted acaba de narrar otro hecho, que es decir que no tenía chats con el señor Hermosilla y que después que se descubrió que sí, es decir, que mintió, eso acaba de decir usted. Así es. ¿Y esa mentira esa mentira que usted dice, la hace siendo ministro de la Corte Suprema? Así es. Ya, ¿y qué facultades tiene un diputado de la República para fiscalizar eso? ¿Hay una posibilidad de acusación constitucional? Nosotros tenemos la facultad de acusar constitucionalmente y lo que habría que hacer en ese caso es revisar si esto caería dentro de la figura para una acusación constitucional. Pero como lo ha narrado usted, ¿no parece que requiere un informe en derecho muy sofisticado para darse cuenta si ese tipo amerita, no ese tipo, esa persona, sino que no es un tipo penal, pero un tipo de infracción constitucional, me refiero, amerita una acusación? Y usted tiene las facultades como diputado para hacerlo. Sí, yo creo que es una materia que tenemos que estudiar. Indudablemente creemos que es una situación grave y una autoridad tan importante como el Estado, del Estado como ministro de la Corte Suprema. No Vamos puede... es plural. ¿Con quién más? Vamos a conversar con los que estén disponibles a hacerlo. ¿Voy o vamos? Voy, siempre espero que seamos vamos, en el camino veremos si soy voy. Me interesa la exactitud en el uso del lenguaje. El vamos son muchas personas, al menos más de una, y usted es una. ¿Usted va a estudiar una acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, señor Matus? No es algo que nos hayamos planteado, pero hecha la pregunta creo que sería interesante el poder verificar si mediante una declaración falsa de un ministro se estuviese vulnerando las normas que... ¿Qué le dice sus estudios de abogado? Que... No es especialista a lo mejor, pero ¿qué le dice el sentido común de un abogado? Que es mucho más que el sentido común de un periodista o de un ciudadano de a pie. Prefiero en una materia tan seria actuar de manera prudente y revisarlo con los especialistas constitucionales. ¿Qué espera para mañana o pasado? Mañana en una de esas termina esta formalización o puede alargarse un poco más. Si fuese mañana, ¿qué espera usted que resuelva el Tribunal de Garantía respecto de la petición de la Fiscalía de prisión preventiva para Hermosilla, Villalobos y el cónyuge de la señora Villalobos, el señor, se me va en este momento el Angulo, el señor Angulo? ¿Qué espera usted? Yo creo que hoy día está en juego la credibilidad de todo nuestro sistema. Y la única manera de devolverle la credibilidad, en parte, a ese sistema, porque la gente, cuando nosotros planteamos el caso Hermosilla, mucha gente me lo dice en la calle, uno se topa y dice, no, súper bien lo que está haciendo, pero yo creo que esto va a quedar en nada. ¿Por qué? Porque las experiencias hacia el pasado nos han dicho que cuando los poderosos enfrentan este tipo de situaciones, esto queda en impunidad. Nosotros esperamos que acá es una prueba de fuego para nuestro sistema y por tanto esperamos que se decrete la prisión, va a ser nosotros lo que vamos a apoyar además como parte en este juicio, y segundo, esperamos que en el desarrollo y el transcurso del juicio los responsables sean condenados con el máximo rigor de la ley. Respecto de la figura que ha emergido, la figura de Andrés Chadwick que ha emergido en este caso, ¿qué responsabilidad cree usted, como creyente en la causa, le cabe al señor Chadwick? Nosotros creemos que la situación del señor Chadwick es del todo grave. Hemos sabido no solo una situación respecto al señor Chadwick, sino una serie de situaciones. El día de ayer hemos conocido respecto de los contratos que recibió, de los pagos que recibía el señor Hermosilla al señor Chadwick. El señor Chadwick que se dedicó más de 20 años, 30 años a la política, fue desde que estaba en la franja de Pinochet, saltó a ser diputado, saltó a ser senador, ministro, etc. Después de la acusación constitucional, 4 meses después, mágicamente se vuelve en un tremendo jurista que recibe más de 190 millones de pesos por su estudio jurídico que realiza junto al señor Hermosilla. Creemos que esa situación es compleja y debe investigarse fundamentalmente para ver cuáles fueron las prestaciones que realizó el señor Hermosilla, el señor Chadwick, y si no estuviésemos en presencia de boletas ideológicamente falsas. En segundo lugar, el señor Chadwick, su defensa fue financiada y hemos sabido... Pero respecto a usted, una cosita sí. breve. Obviamente hay que investigar, obviamente hay que ver si es que están las prestaciones a cambio de las facturas, obviamente, pero la pregunta es sobre la presunción de inocencia de una persona. Se lo planteo porque los 190 millones entiendo que son en 4 años. Había un promedio en todos los meses de esos 4 años de algo así como 2 millones de pesos mensuales.
que ya la cifra es distinta. Ahora, para ganarse 2,5 millones de pesos mensuales hay que haber hecho un trabajo, eso es evidente. ¿No estarán prejuzgando, no estará entrando la política o aquí discusiones políticas más allá que el mérito exacto de lo eventualmente delictivo? Creo que es importante entenderlo en el contexto. Si fuera solo esto, uno podría, Matías, encontrarle la razón. No, esta razón, yo no busco razón, busco exponer hechos. Cuando vemos en segundo término que el señor Chadwick, su defensa es financiada por el señor Sauer, por mediante Factop, una empresa que recibe dineros y que genera dinero en base a estafas. ¿Le consta que la financió? Porque también está la versión de que Luis Hermosilla consiguió de sus amigos Sauer un vehículo para pagar a un jurista fuera de Chile, no necesariamente que lo financió, o usted tiene antecedentes de que además lo financió. El señor Sauer hace el pago. Pero hace el pago, pero si usted tiene cuenta en otro país, usted nació en Viena, Austria, por ejemplo, es que en eso... si usted tiene una cuenta allá, yo le digo, Daniel, usted tiene cuenta ahí, me haría el favor de pagar, tome, pague usted porque yo no tengo cuenta allá. Eso es un vehículo. Pero otra cosa, ¿usted tiene constancia de que además lo financió el señor Sauer? Es que, Matías, si alguien va y paga algo, eso es un financiamiento. Ya. Entonces, yo no es que esté especulando, él fue financiado. Lo que dice la defensa de Hermosilla es la manera de, como decimos en buen chileno, sacarse el pillo. Porque la verdad es que cualquier persona, cualquier ciudadano chileno va a un banco y mediante un código SWIFT puede hacer una transferencia internacional. No se requiere de otra cuenta internacional para hacerlo. De hecho, esto es realizado mediante un código SWIFT que es leído en la formalización. Sí. Entonces, el señor Sauer lo que hace es financiar la defensa del señor Chadwick. Entonces, pero eso es una de las aristas, o sea, dinero del señor, dinero... ¿A cambio de qué el señor Sauer le interesa pagar la defensa del ministro Chadwick? No lo sabemos, puede ser justamente en una situación compleja. Recordemos que este caso nace justamente en base a las estafas que estaba haciendo Factop. Hoy día están presos sus dueños, los señores Sauer, que están en este audio, y todo esto de las coimas que empiezan a hacer es justamente para tapar esta situación. Recordemos además que los vínculos del señor Chadwick no solo son esto que yo enumeraba, si cuando el jefe de la policía le pasaba la información al señor Hermosilla, lo que hacía Hermosilla es que le entregaba la información al señor Chadwick, información de causas secretas que hoy día tienen en prisión al exdirector de la Policía de Investigaciones. Causas respecto del señor Guevara, causas respecto del señor Torrealba, causas del expresidente Piñera, en donde estaba involucrado. ¿Qué hacía el señor Chadwick con estas causas? ¿Por qué se las pasaba al señor Chadwick? Usted es querellante en el caso Audios. Sí. O Hermosilla. ¿Usted piensa tomar alguna acción legal en contra del señor Chadwick? Es parte de las materias que tenemos que estudiar. ¿Pero qué? ¿Lo estoy sorprendiendo con eso? O sea, le pregunto, acusación constitucional contra el ministro Matus, lo vamos a ver. Supongo que lo tiene visto, porque usted ya tomó la acción penal en el caso de Hermosilla. En el caso de Chadwick, me imagino que ya lo pensó. No, en el caso de Matus, me imagino que lo pensó. Sí, no, lo que sucede, lo del ministro Matus lo supimos a las 5 de la tarde. Tenemos los antecedentes respecto de los chats del ministro Matus, en donde se comprueba que está mintiendo. Y respecto de lo otro, nosotros interpusimos una querella en contra de los que resulten responsables. Por ende, nosotros ya tomamos la acción. Eventualmente cabe... Ya tomamos la acción para que se investigue. Y hoy día lo que hace la Fiscalía justamente es decir que el señor Chadwick habría sido financiado mediante dineros que venían de este sistema de lavado de activos que tenían. ¿Y usted se va a querellar también contra el señor Chadwick? Nosotros interpusimos una querella en contra de los que resulten responsables y eso evidentemente pudiese englobar al señor Chadwick y es parte de lo que nosotros creemos que se debe investigar. Bueno, un caso sumamente complejo, tiene muchas aristas. Diputado Daniel Manucheri, muchísimas gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Gracias, Matías. Placer saludarte.